Dice, Buen día. bien. Sí, todo bien. Buen día, Licen. ¿Todo Vayan bien? entrando. Esperemos un segundito y vayan entrando, ¿ok? Dicen, Daniela me habló y me dijo que ahora no va a poder estar en la clase porque se va a mudar de casa y como los dice que de transporte no trabajan los fines de semana, sí o sí tiene que ser ahora y está tardando en eso. Y que porfa, ella le habló por privado, que porfa solo por esta clase, dice, se va a faltar. Dice, Chicos, les voy a pedir paciencia, por favor, unos 10 minutitos. Estoy solucionando un tema con la grabación de la anterior clase, ¿ya? Por favor. Ya, Licen, no hay problema. Claro, Licen.
por favor. Gracias.
Ok, ahora sí. ¿Podrían conectar su cámara los que puedan un ratingo para vernos? Todos los pesqué. Estamos teniendo problema con la grabación de las clases. Recién ahorita he podido terminar de grabar la de 7 a 9 de la mañana. ¿Cuánto me demorará la otra? No lo sé. Un lío, ¿no? Listen, pero yo igual lo quiero ver a usted. Claro que sí. Todos estamos. Pero aquí, como yo soy el jefe, ya. Voy a compartir con ustedes una diapositiva, ¿ya? ¿La están viendo? Ya, muchachos, quiero que me digan, habíamos visto que eran los estados financieros. Quiero que me digan en qué afecta, o sea, por qué es importante que todos estos agentes de la economía tengan acceso a los estados financieros de una empresa. Y quiero que me digan por qué. ¿Quién de ustedes puede explicar eso a mí y a sus compañeros? ¿Quién puede? Dentro de una empresa, dicen, Sí. ¿Por qué cada uno de estos actores necesita conocer los estados financieros? porque ayuda a la toma de decisiones. Ya. Vamos a ver, al inversionista, ¿en qué le ayuda? Explícanos, según tu criterio. Para saber si invertir más, o sea, aumentar más a sus capitales. Por ejemplo, tú me invitas a ser socio de una empresa que tú estás por inaugurar y dices, necesito un socio, un capitalista. ¿Qué es lo primero que yo te voy a pedir? Los estados financieros. Financiero. Para saber dónde voy a poner mi dinero, ¿no ve? Sí, sí. Ya. Después, a ver, sigan explicando. Los empleados, ¿de qué les sirve a los empleados? Para saber si van a recibir lo que son sus bonos, si la empresa puede pagarle todos esos que se le paga además a los trabajadores, sus horas extras, todo eso. Y para algunos, para otros, para saber si está bien el cumplimiento de la empresa, si está generando o no. Ya. Ok, eso está bien. Después a los prestamistas, digamos al banco o a la Reina del Sur o al motoquero de la mutualista colombiano o a mi tía Eulalia o a mi primo Chicho.
Si tiene capacidad de pago. A los préstamos, para Exactamente. ver si tiene la capacidad de pagar. Exactamente. Eso es muy importante. A los proveedores, Para saber si le van a Así que poder los pagar. prestamistas se podría decir no te para ver si escucho. van a poder pagar. Exactamente. Ver si tienen solvencia. Al gobierno, Para ver el tema de los impuestos, para que ellos no estén y saltándolos, por ejemplo, a lo que deben pagar. exactamente, no estén evadiendo impuestos, ¿no ven? Sí, le dicen. Los clientes, quiero saber si hay sostenibilidad en la provisión. Yo soy tu principal comprador. ¿Qué pasa si de aquí a un año ya no me vas a querer vender? ¿Me dejo entender? Sí, le dicen. Público en general. Aquí hemos visto que los principales estados financieros eran el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de flujo de efectivo. El otro no lo vamos a ver todavía, ¿no ve? Habíamos analizado el equilibrio entre activo y pasivo y también estábamos analizando las cuentas que conforman un estado de resultados. Entonces, les había hecho investigar qué era cada cuenta, ¿sí o no? Tanto del balance como del estado de resultados. Ya, ahora quiero que me hagan la siguiente tareita. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Quiero que me identifiquen dentro de estas cuentas. Les voy a dar 5 minutos. Es súper rapidito. Pero piensen bien, no me metan la pata. ¿Cuáles de estas cuentas corresponden a costos variables y cuáles de estas cuentas corresponden a costos fijos? ¿Me dejo entender? ¿Mm? Manos a la obra.
Licen, de las cuentas que habíamos investigado o de ese estado de resultado que nos puso. De ese estado de resultados. Porque esas son las que investigaron. Ya chicos, los voy a silenciar a todos. Muy ruidosos están. ¿Quién me explica cuáles son costos variables de estos que están acá? Monasterio. Explíquenos a todos. Va a disculpar, pasa que mi internet no está cargando y por eso no puedo investigarlo todo. Si recién está queriendo cargarme. Va a disculpar. ¿Quién me explica de estas cuentas cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos?
Dice, ¿sí? los costos variables serían las ventas, Que gastos de comercialización, eh, creo que eso, los demás serían costos fijos, todo lo que son impuestos, intereses, las ya. depreciaciones igual son Ahora, costos hay parte de los gastos de comercialización que son fijos y otros que son variables también. claro. Por ejemplo, tú tienes alquilado un galpón de almacenamiento. Pagas, o sea, toda la logística de transporte de esa empresa de transporte, a veces te cobra una tarifa mínima por container y a veces no llenas el container. Igual lo tienes que pagar. Bien. Sí, Ujú. eso. Ahora, costos fijos. Ahí me interesa. Una empresa mínimamente tiene que tener para cubrir sus costos fijos y sus costos variables, para poder permanecer durante una crisis. No es lo ideal porque todavía de ahí tiene que pagar los costos financieros, créditos y, bueno, impuestos. Pero si la empresa no puede cubrir costos fijos, estamos en problemas, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ahora, ¿cuál es el costo de gasto de administración más fuerte que tiene una empresa al día de hoy? sueldos y salarios, creo, ¿no? Mm, Exactamente. Muy bien. Esa es la variable funesta. Entonces, quiero que me saquen el siguiente cálculo. Me averigüen no las condiciones de la ley de despido, sino quiero que me investiguen cuánto cuesta despedir a un empleado en cuanto a qué hay que pagarle. Manos a la obra. Tienen 10 minutos.
Ya chicos, ¿ya han averiguado? Dicen, ¿quería que averiguemos su salario indemnizable? No. ¿Qué es lo Dicen, que yo hay que averigüé pagar? algo. Ya. Este, Ponlo en el chat, por favor, y lo vamos leyendo. ya. Yo, Lisa, pillé lo que es el preaviso y compensación por despido. Ya. Eso, por favor. Listen, ¿Eso también se lo mando, Lisa, por el chat? Sí, por favor. Todo por el chat del Zoom, del Meet, Teams. Ya, Lisa. listen, ¿le llegó el mensaje? ¿Qué? ¿Puede revisarlo, por favor? ¿Quién habla? Diego Cervantes, pasa que no sé si es este chat o me entré a otro. No, estoy diciendo que al chat de esta reunión del Teams no ha llegado nada. Gabriel, ok, pero ahí está la norma. Lisa, le mandé yo, fíjese a ver si le llegó. Y ahora sí, listen, creo que ya está. Bueno. Ok, ya acabo de ver. Perfecto. Miren de fuerte. 3 meses de desahucio si es despido, porque despido y renuncia es diferente. Un salario adicional por año de trabajo, más duodécimas de lo que no se haya pagado, o aguinaldo, vacaciones, bonificaciones, horas extras y aparte los bonos, ¿no? O sea, mínimamente. Ahora quiero que me calculen Dicen, lo pero siguiente. también hay también si es de 20 días, se le cuentan ¿cómo se dice? Ay, si es por 20 días por año trabajado, se le cuenta. O Sí, sea, también la antigüedad igual va, y claro, el tipo de despido 5%. que mandaron igual. Quiero que me calculen a grandes rasgos cuánto sería lo que alguien tiene que pagar, una empresa, si despide a una persona y esa persona ganaba el salario mínimo de 2.120 bolivianos y estaba trabajando 3 años en la empresa. Listen, yo Hagan encontré una el página aquí donde hace, o sea, donde hace un ejemplo de los cálculos. No sé si quiere que la perfecto. ¿Puedes compartirla aquí en el grupo? ¿Está en Excel o en Word? En Word. No, es una página que encontré, o sea, está en internet, pero donde explica, digamos, para cada caso, el cálculo del salario promedio indemnizable, del desahucio, del aguinaldo, de las vacaciones. ¿Te puedo pedir que lo linkees al chat del curso, del WhatsApp? Y ahorita Ya, les voy a dar una tarea y posiblemente se conectan con ese. Nos va a servir de mucha ayuda. ahorita lo envío. Dicen, pero tomamos en cuenta si es Esperen justificado un segundo, o esperen injustificado. un minuto.
¿Cómo se está yendo? Yo ya tengo mi cálculo, pero a ver, quiero comprobarlo con ustedes. Listen, es 318,3 ¿318 qué? boliviano. No, pues, flaco. Si usted, ¿acaso no es el porcentaje por 3 veces el salario mínimo?
No, o sea, si yo te despido hoy día y te vienes trabajando 3 años y ganas 2.120 bolivianos, ¿cuánto te tengo que pagar? Es 6.360. No, y faltan más cosas. Averigüe bien. Dicen, ¿podrías repetir otra vez cuál era la pregunta, por favor? ¿Quién le puede repetir a la compañera, por favor? ¿Cuánto hay que pagarle a un trabajador que se está siendo despedido si trabajó 3 años en una empresa y ganaba el sueldo básico? De 2.120 bolivianos. Gracias. Listen, ahí me sale 12.720. ¿A usted? ¿Cuánto? 12.720. Ya te falta. Es un poco Ay, más. Estás incluyendo aguinaldo, duodécimas de vacaciones. ¿Mm? ay, no, me falta eso. ¿Dicen con dos aguinaldo o con uno nomás? Con uno nomás. Ok. Dicen, a mí me sale 19.080. Exacto. Por ahí está. Sale entre 18.000 y 19.000 bolivianos. Sí. De ahí nos vas a explicar cómo has calculado, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? No veo. ¿Quién habló? Yo le hice. No veo tu nombre. No veo Diego tu Serrano. foto, nada. Ah, Diego. Ya. De ahí nos vas a explicar, ¿ya, Diego? Ya listo. Los agarro en curva.
Ok, Diego, ¿puedes explicarnos cómo lo has hecho, por favor? ¿Quieres compartir pantalla o prefieres, dinos, o explicarnos así verbalmente? Ya, Listen. Mire, yo lo saqué los 19.000, los 2.120 era, ¿no? Sí. Lo dividí entre 11 meses. Ya. Ya. 2.120 lo dividí entre 11, me dio 192, lo multipliqué por 33. ¿Por qué entre 11 meses, no entre 12? Lo hice entre 11 meses, lo hice por los feriados y todo eso, lo hice. Lo quise hacer de 11 yo meses. Lo hice entre 12. Ok, seguí. Ya. Luego de ahí lo multipliqué por 33, porque eran 3 años. Porque lo que pasa es que los feriados son pagos. O sea, si eres de planilla, los feriados son pagos. Ya, era entonces entre un año comercial, ¿no? 360 días. Claro. Sí. Ya, y bueno, de ahí lo hice lo mismo con lo que son los aguinaldos, desahucio y las vacaciones. Sí, hice lo mismo, el mismo procedimiento entre 33. Ya. Ya, les doy un ejemplo. Miren, son 3 meses por desahucio más 3 meses por un mes por cada año trabajado. O sea, son 6 sueldos. Ahí solamente se va de 12.800. Ya, después hay que sacar un salario adicional porque es un aguinaldo. ¿No ve? Entonces, sumamos, ahí ya son 14.840. Casi 15.000. Y de ahí se hace unos 3.000 bolivianos más en duodécimas de aguinaldo, mejor dicho, duodécimas de vacaciones, vacación completa, un salario adicional, y las bonificaciones que hay por años de antigüedad y por primas. Ahora, redondeemos, porque esta cifra va a variar, ¿no ve? Redondeemos. Digamos que una empresa que está cerrando, que está reduciendo, que está reestructurando, tiene que votar a 10 personas este mes o ahora terminando la pandemia y necesita cumplir con la norma laboral. ¿Cuánto sería? 18.000 por 10, ¿no ve? ¿Eso cuánto sería? Espérenme, chicos, un minutito. ¿Han calculado? 180.000 dicen. 180.000. Por fuera, por dentro cada cosita, ¿ya? Con el cosito. Ay, qué bien basurero. ¿Cómo está Libet? Bien. Hay que ayudarla. Ya, chicos, 180.000. Calcúlenme eso en bolivianos, en dólares. ¿Cuánto sería? 180.000 dividido entre 6,97. ¿Cuánto saldría? $25.862. Exactamente. Entonces, si decide hacerlo ahora terminando la pandemia, necesita ese dinero extra. ¿Me deja entender? Sí, lo dicen por cada trabajador, ¿no? Listen, y leí que si se retrasan el pago aumenta, ¿no? Claro. Ahora, digamos que los 10 que tuvo que retirar no son de salario mínimo, sino que entre los que tiene que pagar más
y los del salario mínimo, el promedio es de 4.500 bolivianos. ¿Cuánto sería, cuánto necesitaría en dólares? ¿Mm? ¿Cómo dijo Lisa? Digamos que de los 10 que ha tenido que retirar esta empresa, no son de salario mínimo. El promedio es 4.500 bolivianos. ¿Mm? ¿Cuánto sería? 450.000 bolivianos. ¿Lo ve? Sí, Lisa. ¿Ya? $4.500 por 10 sería 45.000. A ver, espérenme. Vamos a sacar. No, 4.500 por 10, dijo. Sí. No, pero espérenme. 45.000. Claro, pero eso es a 2.120. Estoy haciendo a 4.500. Saldría alrededor de 375.000 bolivianos. ¿Cuántos es en dólares? ¿Mm? 53.802 me sale. Wow. Pregunta. Después de una crisis como el COVID, ¿habrá empresas que tengan ese monto? No, La no que tiene. está cerrando. Imagínate la que tiene que despedir 20. Creo que ahí Entonces, se llega a un acuerdo, creo. Se habla, digamos, directamente con el trabajador para ver si se lo pueden dar en cuotas o claro. algo. Ahora, en cuotas, pero ¿de dónde vas a sacar las cuotas si tu negocio está cerrando? Claro, ahí es el problema, que no hay dónde. Claro. Entonces, ahora mi pregunta. Si yo tengo que ampliar mi negocio, poner una sucursal, o sea, pensar en cualquier elemento, ¿ok? ¿Ya? ¿Será que no me conviene comprar un cajero automático, una máquina que me sustituya a 2 personas, por ejemplo, y me cueste $20.000? Sí. Entonces, ¿qué creen que va a ir pasando con estas normas laborales? Que se va a hacer inversiones en cosas como tecnología que puedan sustituir el trabajo de una persona física. Exactamente eso. ¿Y cuál es el efecto? Y van a haber varias personas desempleadas. Exacto. No varias, o sea, va a ser toda una estructura social. Ahora, ¿ustedes saben cuánto se paga en Estados Unidos por eso? No les... Un cheque de 15 días con tu cajita para poner tu portarretratos y tu taza de café. En Estados Unidos no recibes nada más. A ver, no entendí muy bien esa parte. O sea, le dan solo un cheque nomás de liquidación o algo así. ¿Qué? No entendí bien esa parte. Le dan un cheque de liquidación a la Yo persona que... te Ajá. despido y te doy un cheque por 15 días de trabajo, por medio mes. Y una cajita. Ah, Y nada más. te pago un taxi para ir a tu casa, si es que no tienes auto. Es más fácil despedir a la gente. Exacto. Ahora,
Como es más fácil despedir, ¿ustedes creen que no es más fácil contratar? Listen, pero, o sea, en Estados Unidos pues uno gana pues mucho más que acá. Yo creo que allá les da para ahorrar, ¿no? Que acá con un sueldo mínimo no te alcanza ni apenas para vivir. Claro. Ese es otro factor. Ahora, les doy un ejemplo. Tengo otro análisis, otro estudio, de un salario mínimo de 2.120 bolivianos en una fábrica, por ejemplo. Vamos al sector industrial. ¿Ya? ¿Qué pasa con Yanela Salvatierra Justiniano? Está en esta clase, no se conecta nunca. Listen, cuando entré le dije sobre esta Daniela que ahorita se está Sí, de mudando. Daniela tengo, Ajá. pero sí, no, de ella no hay problema. Yanela Salvatierra Justiniano. No. Está en mi materia, pero varias veces la veo como que hasta ahorita me ha salido una conexión, creo eso tengo que ver sus estadísticas. Si la conocen, que me contacte, por favor. Le digo, listen. Ya, gracias. Ya, seguimos. Por ejemplo, de un salario mínimo de 2.120 bolivianos que recibe el trabajador, y aparte de eso hay que descontarle, ¿no? Sus aportes. Recibe 1.700 al mes, más o menos. ¿Ok? No los recibe líquidos, los 2.120. ¿Alguno de ustedes ha trabajado a salario mínimo alguna vez? Sí, Lisa. ¿Cuánto recibes en tu bolsillo? A ver, es que yo igual recibía un poco más porque igual hacía publicidad. Así que recibía así en salario mínimo cuando era 2.100 nomás. Y de ahí lo otro recibía hasta 2.500, 2.800 a veces. Claro, eso otro no interesa, vamos a la norma. Lo otro es variable. Ya. Muchos trabajadores preferirían decir, ok, págueme, ¿saben cuánto le cuesta a ese trabajador que te paga 2.120? ¿Cuánto le sale con impuestos, con seguro, con caja, con aporte patronal al FP, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Saben cuánto paga por vos? 3.800 bolivianos. Muchos trabajadores, estoy segurísimo, o sea, sin miedo a equivocarme, ¿ya? Dicen, que se les pero pague. ¿sabe qué también? ¿Sí? A una amiga, ella trabajaba en PAT, o en Red 1 creo, y a ella le descontaban también para la caja, sus aportes y todo eso. Sí. Y ella no recibía nada de eso, después se enteró que no recibía nada de eso. O sea que era como que le estaban estafando igual esa plata. O sea, no pagaban no pagaban a las instituciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Estoy seguro que muchos empleados preferirían 2.800 bolivianos en la mano que 1.800, 1.900. ¿Me entienden? Y el resto no sabe dónde se fue. Entonces, ¿para quién ganaría empleado y empleador? El empleador paga 2.800 bolivianos, no 3.600. O sea, reduce su paga y el trabajador recibe 700 bolivianos más. ¿Me deja entender? ¿Quién no recibiría en esta situación? El Estado, los impuestos. Hay que ver si lo van a hacer, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, que las empresas no aportan lo que tienen que dar al Estado. Exactamente. Exactamente. Claro, y te descuentan y ya recibís un sueldo que, o sea, no te alcanza ni para los que viven en alquiler, un ejemplo, no les alcanza, o sea, pagan su alquiler y aparte de ese alquiler a veces no viene incluido luz y agua, no, ni idea, no alcanza,
900 pesos, digamos. Claro. Ahí mínimo la pareja tiene que trabajar los dos. Exacto. ¿Qué pasa si tienen una niña? No alcanza ni para el colegio. Ah. Entonces, mejor si ganaran 700 bolivianos en el bolsillo más cada uno, y la empresa también pagaría casi 1000 bolivianos menos por cada uno. Creo que algunas empresas, sí, si no me equivoco, te dan a escoger. No, pero no es legal. No es Ay, legal. Una cosa es lo que las empresas hagan, pero lo que si todo el mundo siguiera la norma, esa sería la complicación. claro, Liz. Esa es la gran complicación y la gran situación. ¿Me deja entender? Entonces, ahora volviendo al estado de resultados. ¿Lo están viendo? ¿Mm? Ahora sí. Sí, Licen, ahora sí. Esta cuenta de costos fijos generales y de administración es la primera cuenta que siempre toda empresa ataca para tratar de recuperar utilidades o rentabilidad, como lo podemos llamar. ¿Me dejo entender? Es triste. Miren, en este caso, casi el 10% de las ventas son gastos generales y de administración, que son relacionados a los salarios. ¿Cómo dijo, Lisa? Es que no lo escuché bien. Algo está pasando, el monasterio está bien con su... Es mi internet que está muy malo, sí. En la anterior clase se me salía igual. Wow. Si estamos con problemas todos. Sí. Gastos generales y de administración, 4.500. Es un 10% de las ventas, ¿no? ¿Cuántos son las ventas? 45.000. Miren cómo es la situación real de la empresa. Por eso cuando decimos, ay, pero esta empresa vende. Yo vendo 45.000 bolivianos. Y apenas de esos 45.000 me quedo en el bolsillo de utilidad con 3.736. Muy poco. Claro. Yo la verdad, a ver, divídanme, y es algo que les voy a enseñar a hacer a partir de la siguiente unidad. Dividir 3.736 entre 45.000 por 100. ¿Cuánto saldría? $8,30. Entonces, ahí viene el costo de oportunidad. ¿Qué otra cosa yo podría hacer con esa plata en vez de tener esta fábrica que me dé 8% al año? Este negocio me está dando 8% de utilidad. ¿Me dejo entender? Es buscar otro negocio que dé más porcentaje de utilidad. Claro. No, ajá. O quizás me dé menos, ponerlo al banco, me dé 5%, pero estoy en mi casa, voy al gimnasio, troto en el parque urbano, tomo mi cafecito con mis amigos en la tarde. ¿Me dejo entender? Que cueste menos, digamos, de tiempo. Claro, no estoy con sindicatos, impuestos, aduanas, la alcaldía, los gremialistas, el bloqueo.
¿Me dejo entender? Para que a mí me justifique tener una fábrica y todo el trabajo, o una industria, o una empresa, todo el trabajo que implica tenerla, mi costo de oportunidad así lo tiene que, o sea, tengo que tener una utilidad que así lo valga. ¿Entienden? Dicen en porcentaje cuánto sería, digamos, que sea aceptable. Bueno, dicen que tiene que ser, a ver, esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero del 20% para arriba es excelente, porque es difícil que cualquier cosa te dé más del 20%. Entre 8 y 20 es aceptable, mejor es si es más cercano a 20, menos cercano a 8, y menos del 8% siempre se te dice, ojo. ¿Por qué? Porque un banco te puede estar pagando 5%, un DPF, ¿no ven? Entonces, en vez de invertir $200,000 en una fábrica para obtener una rentabilidad del 8% o 7% al año, mejor ponerlo en un banco y obtener 5%. ¿Me entienden? Sí, Y puedes trabajar en otra cosa, o sea, en cambio, si tienes una fábrica, tienes que estar todo el día ahí metido. En cambio, metes tu plato al banco, tienes 5% y puedes hacer otra cosa más que ayude a generar y lo pones como utilidad y listo. ¿Me dejo entender? Sí, dicen. Ahí es un análisis, digamos, que hay que hacer, sí, sí. Pregunta es, ¿quién hace este análisis? ¿Un gerente financiero? Exactamente. Esto no lo hace el experto en marketing. Nosotros agarramos y le vamos a decir a los dueños de la empresa, venda, deshágase de esto. No, pero es que lo fundó mi abuela. Aquí nadie se encariña con negocios. Nunca puedes poner tu corazón en un negocio. Quiero que pongan su cámara un ratito. Ya. ¿Ya está? Escúchenme esto. Uno, para realizar cualquier inversión, debe analizar el costo de oportunidad de la inversión. Aquí no le ponen corazón a ningún negocio. Los negocios son negocios. Entonces, ustedes no pueden tener el negocio de sus sueños. Eso es un craso error. Lo que ustedes deben pensar es en tener la rentabilidad de sus sueños. Tienen un dinero y quieren volverlo tanto dinero a futuro. ¿Cuánto de rentabilidad anual necesitan para convertir ese dinero en el dinero que quieren? Y en función de esa rentabilidad, recién hacen un estudio de factibilidad de qué proyecto les va a dar esa rentabilidad. Vender salteñas, hacer software, criar perros,
poner un sándwich, un food truck de lomitón. Yo recuerdo, les voy a decir una frase que me decía siempre mi jefe. Yo trabajé en la industria petrolera muchos años fuera del país y cuando tuvimos una inducción, cuando recién entré a trabajar, era muchachito, el 2006, hace 14 años, ya 30 años. Nos decían, ¿qué es esta empresa? Era una empresa petrolera, trabajábamos en Inglaterra. ¿Qué es esta empresa petrolera? Nosotros es una empresa energética que produce petróleo, compra y vende. El otro, ¿no? Esta es una empresa petrolera, una empresa energética que hace energía. Esta es una empresa así. Nos miraba todito y era totalmente equivocados. Shell Petroleum, British Petroleum, Chevron Petroleum, Petrobras no son empresas petroleras. Plop nosotros. ¿Qué cuernos son entonces? Estas son unas empresas que tienen unos socios, muchos socios que transan en la bolsa, que han visto por conveniente para tener la rentabilidad esperada dedicarse a el sector energético. Si mañana tenemos que producir camisetas o calcetines, eso vamos a producir. Y ahí ves que los grandes conglomerados de empresas pueden fabricar desde corta uñas hasta radios. Si no, pregúntenle a Samsung. ¿Me entienden? Entonces, ya no hay, yo me dedico a esto y el negocio de mi abuela y nosotros lo forjamos y no. Si empiezan con ese concepto y esa mentalidad, siempre van a ser empresa pequeña. Ustedes la meta, el sueño que tienen que tener tiene que ser monetario. ¿Me dejo entender? Sí, Luisa. Monetario. Tengo $30,000, quiero volver esos $30,000, $90,000 en 5 años. Ahí recién empiezas a ver a qué te dedicas. Nosotros siempre hacemos al revés. Ay, mi sueño es poner una florería. Me va a dar 7% al año. Sí, después ya voy creciendo. Por ahí podrías estar vendiendo salteñas y ganando mucho más. ¿Me dejo entender? Le hice una consulta. Dime, te escucho. Sobre mi caso, digamos, aquí donde mi familia, mi abuelo, digamos, falleció y la empresa quedaba al nombre de la familia. Es una agencia aduanera, pero estábamos pensando reabrirla de nuevo, seguir. Pero no queríamos seguir y algunos de mis tíos no quieren seguir porque se paga mucho. Ya todos mis tíos son profesionales y todo. Y hemos recibido una herencia y ese dinero estaban pensando invertir en la empresa de mi abuelo. Ya. Eso... ¿Han hecho un análisis de factibilidad? No es poca plata. ¿Han hecho un análisis de factibilidad? No sabría, Lisa. De corazón. No sabría, Lisa, la verdad. Pero que ya me contacte. Esa empresa ya años ya está, desde el 95. Ya. Tienen que tener flujos. Sí, si están interesados, que me llamen. Primera consulta gratuita, con el cariño y por referencia de mi alumna. Ya después, ya cobra mi empresa. Ya, Lisa. Pero las cosas no son así. Ay, la empresa del abuelo. La empresa del abuelo, si hay futuro, irá. Si no, él tiene los clientes y todo, pero ¿cómo le digo? Mi abuelo era el que firmaba. Claro. ¿No? Y entonces mi tía está estudiando para ser ella ya la que firma. Entiendo. ¿No? Pero estamos pensando si seguir o no seguir con la empresa o como dice usted, mejor es invertir el dinero, llevar al banco, digamos. Ok.
Eso estamos viendo todavía. Chicos, hagan esta cuantificación, saquen calculadora. Saquen su calculadora. Ok. Sofía vale 20 millones de dólares. ¿A qué se dedica Sofía? A ver, díganme. Al criado de pollos y procesado, ¿no ve? De ciertos, es una industria alimenticia. De esos 20 millones, el 40% es deuda. O sea, los dueños tienen, según los estados financieros que están en la bolsa de valores, ¿no? Tienen 12 millones de dólares. ¿Qué pasa si yo esos 12 millones de dólares, en vez de tener Sofía, los pongo a un DPF del 5% al año? ¿Cuánto me rendiría un DPF al 5%? 600. 600,000 al año. Divídanme entre 12. $50. Tendría $50,000 al mes para vivir. Bárbaro. ¿Para qué quiero tener fábrica? Realmente. ¿Me entienden? O sea, ¿dónde surge ese costo de oportunidad? ¿Dónde surge ese costo de oportunidad? ¿Me dejo entender? Ahí es lo que tenemos que analizar. ¿Alguna vez ustedes han hecho este análisis o no? No, Liz. No. ¿Por qué no han hecho? Dicen, pero eso, el depósito a plazo fijo, es impecable, ¿no? Por un periodo de tiempo. Cada año. Ahora, si te vas a la bolsa de valores, de repente puedes obtener mejor rendimiento. ¿Entienden? ¿O no? Sí, sí. ¿Te inviertes en la bolsa, Alicia? Claro, ahí podrías obtener 7, 8%. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Entonces, alguna vez, o sea, tienen que, sobre todo si son inversiones relativamente considerables, Claro, porque el depósito a plazo fijo es desde $100, creo, ¿no? O sea, exactamente. pero no conviene, digamos, ¿no? O sea, si es poco. Claro, o sea,
Ustedes tienen que verlo, ¿no? ¿Mm? Es algo que ustedes tienen que ver. Pero... Dicen entonces en este caso, Sofía, ¿por qué tendría su empresa, digamos? O sea, sí, ahí en viene este... porque quizás el abuelo hacía eso, el padre hacía lo mismo y el hijo o ve demasiado riesgo en lo otro, o dice algo. Yo gano $50,000 al mes, pero de Sofía alimento a la cuñada, a los primos de la cuñada, a mis amigos de la frater, a los compañeros de universidad, a la hermana de mi esposa y a mis 3 yernos que no son buenos para nada. ¿Me dejo entender? Cuando son empresas familiares, las familias no solo piensan en rentabilidad, sino la consideran como un elemento para la generación de empleo en la familia. Sí, claro. Porque claro, tú recibes tus $50,000 y ¿qué van a hacer tus hijos? Tienen que dedicarse a otra cosa, ¿no? ¿O no? Sí, Lisa. Ahora, culturalmente lo que les estoy diciendo es muy duro, aunque es la manera como funciona el mundo. A ver, ¿qué opinan de eso? Ricardo Andrés Aguilera. A ver, póngase el video, no lo he visto. Un ratín, dicen, estoy más despeinado. Sabía que todo. Es verdad, Lisa, lo que dice usted, porque en el caso, digamos, aquí en mi familia, todos trabajábamos en la empresa de mi abuelo. Claro. Todos Terrible. veíamos ahí, digamos, ¿no? Y entonces, al momento de que él ya no está acá, ya la empresa se paralizó y ya no hubo nada, ya cada quien se fue o sea, se separó la familia, digamos. Claro. Y como ya vamos a recibir una herencia de lo de mi abuelo, entonces la familia otra vez se quiere reunir para mantener eso, la empresa de mi abuelo y aparte del trabajo, terrible, digamos, ¿no? Qué terrible. Todos comiendo de la misma olla, temprano o tarde. Cultura latinoamericana. ¿Me dejo entender? Así es, Lisa. Sí, Lisa, lo malo sería, digamos, en esos casos, bueno, en lo de aquí Latinoamérica, es que si en caso la empresa quieran todo, digamos, ahí donde van a sacar dinero, de dónde se va a alimentar o sustentar cada persona. Si su única fuente era la empresa, ¿no? Exactamente. Y aparte, por ejemplo, en las empresas familiares siempre hay problemas y ahí es donde todo se refleja en el rendimiento de la empresa, los problemas familiares que tengan. Ya. Porque no saben separar, digamos. Exactamente. Exacto. Como dice mi compañera, es mejor no hacer negocios con la familia, sí, sea primo, tío, porque en mi caso ha habido problemas que mi abuelo tiene una constructora, bueno, tiene, y metió a trabajar a un tío y por familia, ¿no? Y después hubo problemas porque no hizo mal el trabajo, pero el otro quería cobrar como le habían ofrecido, y al final pues uno acaba peleando de familia, pues ya, o sea, y eso es malo, digamos, ¿no? Por eso, desde esa vez ya es como que ahora la empresa prefiere buscar personas que no sean de la familia para no tener problemas. Les voy a poner un ejemplo bien crítico y duro. Bien duro. El hijo de Bill Gates nunca podrá trabajar en Microsoft. ¿Heredará la empresa? Puede ser. ¿Irá a su reunión de directorio? Claro que sí, porque es dueño. Pero no va a trabajar dentro. Supervisará, porque es un negocio. No puede ser asalariado y recibir dividendos al mismo tiempo.
¿Me dejo entender? Sí, digamos, el socio, digamos. Claro. Exacto. Pero aquí queremos ser dueños y asalariados. O sea, que la misma empresa nos pague. Miren el concepto. Entonces, así las empresas no crecen. ¿Me entienden? Sí, dicen. Vamos a ver ahorita un videito, quiero poner sobre lo que la empresa busca o rentabilidad o liquidez. Espérenme un segundito, lo voy a buscar, ¿ya? Ya les. Ya le hice. Gracias, corazón. Este Centrum Think tiene cosas interesantes. ¿Ven? Todavía le dicen. Ya. Ahora sí. Gracias. En diciembre del año 2000, la Superintendencia de Banca y Seguros intervino a 2 bancos y los obligó a cerrar. Ambos bancos nunca reflejaron pérdidas contables y sus indicadores financieros, basados en las ganancias contables, fueron atractivos para sus inversionistas. Inclusive, la rentabilidad sobre el patrimonio, indicador financiero conocido como ROE, fue superior al promedio de sus competidores. Pero fueron cerrados. Entonces, ¿qué pasó? Ambos bancos no contaban con los niveles de liquidez que requería la superintendencia para que sigan operando. Cuando una empresa busca crear valor en forma sostenida en el tiempo, debe tener una gestión adecuada de liquidez y rentabilidad. Sin embargo, cuando enfrenta una crisis financiera como la actual, estos dos conceptos claves entran en conflicto. Por lo tanto, la supervivencia y la creación de valor de toda empresa está dada por el flujo de caja que tenga y que pueda generar, dejando para el mediano y largo plazo la rentabilidad. Entonces, ¿qué es más importante en época de crisis? ¿Contar con liquidez o rentabilidad? En un escenario de corto plazo, como el que estamos viviendo ahora, siempre será mejor la liquidez. Tanto es así que con la COVID-19 todos estarán preocupados por capital de trabajo, dejando para el mediano y largo plazo la rentabilidad, que podrán ir obteniéndolo con acciones de corto plazo y que luego estas se convertirán en cash y mejorarán la liquidez requerida.